Buenos días, Álvaro. Enhorabuena por Zeimer. Es muy emotiva y visualmente preciosa. Son 13 minutos de metraje, un corto protagonizado además por una gran actriz, Lone Fleming. Y pues tengo muchísimas preguntas para esta mañana, pero antes, bienvenido. Muy buenas, Marta. Muchísimas gracias a todo el equipo de Magacinema. Sois geniales y bueno, espero pasar aquí un ratito bonito y encantador con vosotros. Seguro que sí, ya verás que tengo muchísimas preguntas listas, pero lo primero de todo, y es imposible pasarlo por alto, es qué tal está siendo la experiencia de tener este cortometraje en tantísimos festivales. Bueno, pues es una experiencia gratificante, ya que yo pues antes había hecho proyectos más amateur, pero aquí ya pues decidí lanzarme un poco a una historia más humana, una historia más real y una historia pues sacada de la vida, ¿no? Y bueno, pues dije, creo que hemos hecho aquí un buen equipo, hemos hecho pues un buen producto final y ahora es hora de explotarlo, ¿no? Y pues la acogida en festivales está siendo, como has dicho, muy inesperada. Yo no me esperaba que fuésemos a tener tantos premios, tantos festivales, tantas cosas. Así que por esta parte yo estoy muy encantado. Y ya te digo, yo es que no me lo esperaba. También me he dedicado a la distribución del corto y claro, el estar llegando cada 2 por 3 notificaciones de premios, de selecciones, pues yo eso, vamos, estaba que no me lo creía. Así que muy contento y vamos, ya te digo, sorprendido por esto. Porque además, bueno, es que claro, has rodado el corto, obviamente, lo has coescrito, creo, luego hablaremos de eso, pero tú tienes una productora, ¿no? Que es Alga Films, y es Sí. con ella con la que has estado distribuyendo y moviendo el cortometraje. Así es. En 2020 fundé la productora Algafilm, que en verdad Algafilm soy yo, solo que ya pues busco mi equipo y busco mis personas que quiero que trabajen conmigo y a raíz de ahí pues ya comencé pues, a sacar mis proyectos y sí fue esta productora con la que yo pues distribuí y produje mi corto. Una productora que es independiente, por lo que a la hora de las ayudas pues era muy difícil y por no decir imposible, pero bueno, yo me autoproduje y estuve moviéndome por muchos locales que me apoyaron y desde aquí, bueno, quiero agradecer enormemente a mi pueblo de Mula, de Murcia, porque sin ellos esto no hubiera sido posible, ya que todos los comercios del pueblo estuvieron ahí apoyando y apostando por este proyecto. Muchas veces es mucho más que necesario. Yo creo que a veces se nos olvida cuando estamos viendo un producto cinematográfico, todo lo que puede haber detrás. Es como que siempre te quedas en el actor o el director ha dado una entrevista, pero el trabajazo que hay detrás para conseguir localizaciones, para tener alguien que te edite el sonido, alguien que te alquile el material o que te preste una ubicación en concreto, hay muchísimo detrás que no se nos pasa por la cabeza cuando vemos algo y quizá también eso hace, ese desconocimiento hace más fácil juzgar un producto. Cuanto más se conoce lo que hay detrás, más fácil es ponerse en la piel, ¿no? De quien está trabajando en la realización. Totalmente. Sí, así ya te digo, si no llegase por estas personas, yo es que no lo podría haber sacado adelante porque intenté pedir muchas ayudas, pero me era imposible. Y al final, con poco dinero, porque tampoco fue gran dinero para la producción, fueron unos 4.000 euros, que sí que es, pero podría haber sido Ujú. más. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y con la mayor calidad posible. También pues fue un proyecto no remunerado, que luego sí que pues a todos pude darle un poquito bueno, que pude gestionar para que todos se llevasen un porcentaje. Pero ya te digo que esto lo hicimos por propio amor. De hecho, la propia actriz Lone a mí no me quería cobrar nada. Yo después pues sí que le quise dar un poco, pero esto lo hicimos pues, por puro amor al arte y también Ujú. quiero dar las gracias también al Ayuntamiento de Mula y de Albudeite, que ellos fueron quien, por ejemplo, en cuanto al equipo de cámaras y tal, pues sí que nos ayudaron, nos echaron una mano para poder alquilarla y gracias a ellos fue todo más fácil.
Es impresionante como siempre que hablo con algún director o algún creador de cortometraje en España, todo el mundo me dice lo mismo, es que el corto en España se crea por amor al arte y es real que luego además es algo que también trasluce mucho en la pantalla, porque al final la gran mayoría de los cortometrajes que nos llegan de producción española, muchísimos de ellos son de aspecto social. Concretamente, vosotros aquí buceáis en una enfermedad como es el Alzheimer, pero quizá, al menos mi sensación al verlo no era de es muy emotivo, sí, pero no es lacrimógeno en el aspecto en el que uno está pensando continuamente en lo mal que se está pasando en la enfermedad, sino en el shock, ¿no?, que se puede producir en la persona que lo sufre, no en las personas que lo sufren de forma, ¿no?, paralela, por así decirlo, que normalmente esta enfermedad tiene ese problema añadido que, arrastra mucho a quien está alrededor. Pero concretamente tú aquí decidiste ir a esa mujer que lo ha sido todo, que lo ha tenido todo, que ha sido independiente, que ha tenido una profesión, que tiene unos recuerdos y que de pronto se encuentra que no se reconoce, perdiéndose, ¿no?, a sí misma. ¿Y cómo quisiste, cómo llegaste a esta idea? Porque, a ver, bueno, la idea pues, viene de la mente de mi maravilloso padre, Juan Silvestre Gavarrón, el cual es co-guionista del corto también. Y bueno, pues él me propuso el por qué no hacer un corto sobre el Alzheimer, pero hacerlo desde el punto de vista de la persona que lo sufre, ya que en la mayoría de los proyectos en los que se habla de esta enfermedad siempre pues está el hijo ahí o el cuidador y como que ese sufrimiento se comparte un poco entre ambos, ¿no? Pero aquí no, aquí es una persona que vive sola, que un día se levanta, se mira al espejo y no se reconoce. Y a partir de aquí, el espectador va a intentar, o al menos nosotros intentamos transmitir aquello que creíamos que sentían estas personas, ¿no? Pues cada dos por tres se van dando indicios de lo que creemos que ocurre con estos pacientes de Alzheimer. Y bueno, pues él me lo propuso, estuvimos ahí mirando de qué forma lo podríamos hacer y ya pues fue comenzar a escribir el guión y ya salió solo. Ese proceso de escribir el guión, porque claro, al final tú tienes una idea y dices, me siento, y en este caso además te sientas como una persona de muchísima confianza, lo cual también puede tener su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Porque se puede chocar un poco más quizá, pero en el proceso de escribir el guión, vosotros habéis introducido muchísima música y es una parte muy importante del cortometraje. ¿Es algo que teníais en mente o algo que durante el proceso fue evolucionando? A mí mi padre me lo ha dicho desde siempre, la música en el cine lo es todo. Y el cine sin la música, bueno, a no ser que sea cine mudo, pues le quita mucho valor, ¿no?, que tiene la obra. La obra, al fin y al cabo, es un 50%, se podría decir, la música, y en este caso cobra mucha vida. Además, el Alzheimer, las personas con Alzheimer recuerdan mucho con la música, ¿no? Y Ricardo Boya, que es bueno, el que ha creado la banda sonora, el compositor, que además ha trabajado en series como Patria y bueno, ha hecho bandas sonoras para muchas series conocidas, pues en cuanto le propuse la idea me dijo que sí y ha hecho bueno, la música es brutal. Desde el momento de la bailarina, cuando ella se levanta, o sea, es que es todo. Porque bueno, en el cortometraje, la actriz principal, Lone Fleming, que interpreta a Greta, ella de joven era bailarina y queríamos hacer también un poco homenaje a la historia de Marta Cinta, que fue esta mujer que tenía el Alzheimer y un día le pusieron unos cascos con el lago de los cisnes y ella comenzó en la silla de ruedas a bailar danza. Y bueno, pues queríamos de alguna forma homenajear su historia, ¿no? Intentamos contactar con familiares suyos, pero bueno, pues fue imposible pues, por temas de que no se pudo. Pero bueno, ahí está nuestro homenaje. Y ya te digo, la música aquí cobra un papel importante. Luego José Luis Casales también con la canción final de los créditos que hizo, que es especial. Creo que es una canción que puede servir como referente en cuanto a esta enfermedad. Y prontito esperamos sacarla y que todo el mundo la pueda escuchar porque es una canción que nada más escucharla, tú cierras los ojos y te puedes imaginar, y lo puedes imaginar todo, ¿no? Y bueno, creo que transmite mucho la música en este proyecto. Entonces es realmente algo que ha ido acompañando en el proceso creativo a posteriori, que muchas veces tienes una melodía en la cabeza o tienes una idea muy clara de qué necesitas y al final lo acabas introduciendo, pero bueno, aquí habéis ido grabando y se ha ido desarrollando. Pregunta de pura curiosidad, ¿cuánto tiempo tardasteis en el rodaje? El rodaje en sí fueron 4 días. O sea, el rodaje fue 4 días de rodaje,
pero luego ya casi un año entero desde la preproducción hasta la postproducción. Bueno, como en el cine como en la vida, el tiempo es dinero, ¿no? Y pues intentamos adaptar, tampoco es un corto que requiera de efectos especiales, de tal, sí que es verdad que pues, requiere mucha planificación, entonces días antes yo había ido a toda la casa, dejarlo todo preparado a cada sitio, a cada localización. Luego también rodamos en Murcia Centro, que sí que pues, se nos dificultaba un poco pues, a la hora de las personas, de tener que pararlas, pero bueno, todo eso lo gestionó la región de Murcia Film Commission, que de aquí le mando un saludo a Belén. Y bueno, todo fue más fácil gracias a ellos y se pudo hacer así, pero ya te digo, requiere de mucha planificación previa, pero el rodaje en sí fueron unos 4 o 5 días. ¿Y cuál crees, aparte de esto que me estás contando, ¿no? Porque entiendo que, claro, obviamente en un interior tú puedes controlar muchísimo más localizaciones, luz, sonidos y demás, pero claro, sales a la calle, esto no es Manhattan, ¿no? Es raro que te encuentres con tantísima gente, pero aún así, pues hay ruidos de coches, hay ruidos de camiones, de gente pasando, obviamente, y pues es difícil bloquear calles enteras para que tú puedas grabar y además tienes bastante movimiento, ¿no? En la calle Sí. ya sale, es decir, ya se cruzan calles y demás. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor reto a la hora de grabar el corto? El mayor reto a la hora de grabar el corto. Hmm. Pues yo creo que el mayor reto fue el que, bueno, a pesar de que ya de por sí vas en el rodaje con una serie de problemas que te van surgiendo, el saber afrontar esos problemas de forma inmediata, ¿no? Y bueno, creo que eso fue más fácil porque yo siempre tengo mínimo un plan C, un plan D, pero todavía se facilitó más el tener el equipazo que teníamos, Alberto de fotografía, bueno, todos, Raúl, el cámara, gracias a ellos todo fue más resolutivo y fue todo más fácil. Trabajamos mucho en conjunto y además ellos por las noches ya lo tenían todo planificado. Entonces yo diría que el reto fue ese, ¿no? Las dificultades que se nos iban presentando en rodaje, porque, por ejemplo, el día de antes nos llamaron diciéndonos que las cámaras no se habían reservado y corriendo tuvimos que gestionarlo y justo unos chicos devolvían la cámara ese día que queríamos y la teníamos que devolver el último día que nosotros acabábamos. Fue un poco que yo creo que el corto quiso que se hiciera por sí solo porque ya te digo que hubieron muchos problemas a los cuales pues supimos afrontar y saber salir para poder hacerlo. Hay que tener, ¿no? Como que las cosas caen rodadas. Aquí en mi tierra se dice que estaba de Dios que eso ocurriese y al Sí, sí, final sí, acaba sí, saliendo como, como muy rodado. Yo tengo parte favorita, obviamente, porque hay escenas muy potentes en el cortometraje. Lo cierto es que se te quedan grabadas, ¿no? Cuando ella se mira en ese espejo, escenas muy emotivas con esa mano, ¿no? Desde atrás, esa presencia desde atrás que me parece brillante. Para mí las escenas quizá que más me evocan a mí, a mis abuelas, ¿no? Y son las de las manos. Y como en mi familia se ha sufrido mucho la enfermedad, pues es como algo que además tienen, ¿no? Ahí que gusta ver porque recuerda, es un recuerdo y es bonito, no es para mal, sino todo lo contrario. ¿Tú tienes escena favorita, una parte que digas, qué bien me quedó esto? Buah, yo diría que la parte de la bailarina, porque creo que es como un pack ahí que lo tuvimos que hacer, además no teníamos mucho tiempo porque el Teatro López de Vega donde rodábamos pues teníamos la hora limitada, pero que lo hicimos en nada y bueno, Paula que es la jovenzuela que hace de bailarina, lo hace increíble. Pero bueno, en sí mi escena favorita del corto es todo el corto porque creo que es muy especial y creo que sin una escena no se puede contar la otra y así sucesivamente. Y bueno, tanto esa como también en la escena en la que ella se mira al espejo. Es una escena creo que tiene mucha fuerza a nivel visual, además Lone transmite mucho con su expresión, con la mirada, con todo y yo diría que son esas dos. Después de haber grabado Zeimer, ¿ya habías grabado cortometraje previamente? Quizá, no, como nos has dicho, ¿no? Quizás no tan profesionalmente como este, pero entiendo que también la experiencia va sumando y eso siempre es un grado. Pero ¿es el cortometraje un medio en el que te quedarías grabando o preferirías saltar al largometraje? A ver, me gustaría saltar, pero sí que es verdad que creo que de todas estas cosas vas aprendiendo, ¿no? Y además yo que pues, estoy estudiando en la carrera de comunicación audiovisual, pues todo esto a mí me sirve como mera experiencia.
Sí que es verdad que yo pues, querría hacer algo más grande, de hecho tengo escritas cosas para hacer algo más grande, más largo, pero bueno, yo digo siempre tiempo al tiempo y que todo esto nos sirva para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Yo sí que hice ya 2 cortos anteriormente, La Ilustración y Desmadres, que fueron 2 cortos que también los llevé por festivales, no tuvieron tanto revuelo, pero bueno, pues eso me han ayudado a estar aquí hoy, a aprender de esos errores. Además fueron proyectos que yo los había hecho todo yo, desde grabarlo hasta dirigirlo, todo. Y entonces, pues de pasar a eso, a tener un gran equipo en el que cada uno se dedica a una cosa, pues eso a mí me ayudó mucho a la hora pues de tomar las decisiones mejor y de gestionar todo mejor. Aunque también conlleva el tener que organizar a todo un equipo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia que repetiría 1000 veces y vamos, que sí, que yo de momento me quedo en el formato corto. Creo que es un formato que aún se tiene que extender más y seguir apostando más por él, más de lo que se apuesta, porque es necesario, ¿no? Además es un reto para nosotros en tan poco tiempo contar algo tan grande. Es aún más difícil, creo, incluso que hacer una película, que también tiene sus dificultades. Pero aquí sí que nos enfrentamos a el tiempo disminuido, ¿no? Hay quien coge y dice, voy a grabar una escena y ya está, y hay quien coge y dice, voy a contar una historia en ese tiempo, en ese margen de tiempo. Es muy curioso porque muchas veces el cortometraje se utiliza para poder vender, ¿no?, una idea posterior para poder crear un largometraje. Lo hemos visto, por ejemplo, con Madre o con Cerdita, ¿no?, en tiempos así como casos muy sonados, tiempos muy recientes. Sí. Y a mí siempre me asalta la pregunta, ¿no?, cuando estoy viendo un cortometraje, de si el cortometraje es en sí mismo eso, una entidad, un cortometraje y ya, o si es el principio, el medio o el fin de un largometraje, ¿no?, el cierre de ese largometraje. Para ti, Zeimer, ¿tendría cabida en algo más largo o es una entidad en sí misma? Me lo ha dicho mucha gente, ¿por qué no extienden la historia? ¿Por qué no extienden la historia? Yo creo que si extendemos la historia, ya nos vamos de la idea de la idea que teníamos principalmente, ¿no? Que era contar el momento en el que ella se levanta, no se reconoce y va en busca de aquello que ha perdido. Hasta el final, bueno, que lo vea el espectador. Que lo que exactamente. Pero yo creo que la historia se quedaría ahí más que nada porque si no ya tiraríamos de meter por meter. Y es lo que yo no quería. Meteríamos cosas de su pasado, de su vida, de tal. Y ya nos iríamos a una película en la que tendríamos que involucrar a terceras personas y se iría ese hilo conductor que yo quería mantener. O sea que podríamos decir que no, que la historia esta pues está hecha para quedarse en ese tiempo. Genial. Ay, me encantan los cortometrajes que son así porque además creo que ciertamente es muy complejo poder contar una historia en muy poquito tiempo, condensar las ideas creo que es muy importante. Últimamente nos encontramos con largometrajes 3 horas y media. Necesitamos llegar a la idea, saber qué quieres contar, contarlo con fluidez, ¿no? Obviamente bien contado, pero que se puede condensar porque si vosotros en cortometraje podéis contar una historia Claro. en 15 minutos, el resto tiene que poder en 90, 100, Claro. 120 como mucho, ¿no? Pero es un trabajo que El entiendo que problema, es costoso. sí, el problema creo que también es a la hora de pues, meter subtramas y luego hilar esas subtramas que al final unas se quedan más cojas. Y bueno, pero es que eso ya es otro mundo al cual, bueno, ya llegaremos, ya Ya llegaremos. digo. Sí, bueno, en unos años seguro que estamos hablando de nuevo, espero, Espero. sobre eso. Bueno, hemos hablado bastante de Zeimer. De nuevo, reitero, de verdad, enhorabuena porque no es fácil producir, no es fácil grabar y menos liarse la manta a la cabeza. Así que en Gracias. ese aspecto, enhorabuena totalmente. Y ahora, pues, como vas a seguir grabando y seguro que en años venideros vamos a seguir charlando sobre cine, vamos a ver qué tal va a cambiar tu gusto de ahora al 2030, por Venga. ejemplo. Así que, ¿género favorito de cine? Género favorito de cine. En sí, el cine independiente. Me gusta más que, por ejemplo, un cine más de autor pues lo prefiero, el cine independiente. Y en cuanto a género de categoría, pues si me tuviera que decantar por uno, diría el género social, terror. Terror, vale, perfecto. Bueno, quizá nos veamos en Sitges en algún año venidero, eso sería fantástico, una entrevista allí en directo. ¿Cuál es una de esas películas que ves una y otra vez que no se hacen viejas? Para mí, si tuviera que decir una película que creo que cuando la vi me enamoró y creo que no he dejado de verla, diría Cinema Paradiso.
Ah, Creo que es una película que en sí sola lo tiene todo. Y que es una película que realmente cuando la ves te hace amar el cine, o al menos a mí. Y yo diría que sí, que Cinema Paradiso de Tornatore, que a mí, bueno, me encanta este director. Y además el cómo se cuenta la historia, bueno, a mí es que este tipo de cine es el que a mí me enamora. sí. Es que la ilusión que hace ver Cinema Paradiso es distinta. Yo creo que si te gusta el cine, te gusta esa película sí o sí. Es incansable. Es Y a quien no le imposible. gusta el cine, yo creo que también. Creo que es una Sí. historia que, por ejemplo, para nosotros como cineastas la vemos desde un punto de vista pues, más cercano al cine, pero para la persona Mm, que el cinéfilo, yo creo que también le puede llegar a enamorar desde otro punto de vista, pero sí. mm. Es cierto que es una de esas películas que se quedan grabadas en la retina, que tienes muchas más de una escena grabada en la retina, a pesar de que haya Muchísimo. pasado mucho tiempo de verla, es cierto La que es música así. es que es, bueno, todo, Sí, todo. totalmente. ¿Con quién te gustaría trabajar en la industria? Me da igual, música, dirección, acción. ¿Con Vale. quién te gustaría trabajar? Bueno, bueno, vamos a tirar por la dirección y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine francés. Me gusta el cine francés, también me gusta mucho el cine italiano, pero, por ejemplo, directores como Céline Sciamma de la película Petite Maman, creo que es una directora muy, muy buena. Y bueno, si decimos españoles, pues a mí es que la ciencia ficción no me gusta mucho. Pero sí que pues, si se me presentaría la oportunidad de trabajar pues, con Bayona, por ejemplo, pues no le cerraría las puertas, ¿no? Además, ahora está tirando bueno, con la Sociedad de la Nieve ha hecho un peliculón, hay que decirlo, pese que a mí no me guste mucho el género, pero sí que es verdad que ha sabido tratar una historia muy bien tratada. De hecho, hemos llegado hasta donde hemos llegado porque lo ha merecido. Pero sí, yo diría, con estos directores, sí que tengo más favoritos, pero ya te digo, yo es que te tiro más por un cine más francés, un cine más de autor, más que ciencia ficción y tal. Pero bueno, aunque en España es ahora lo que un poco se llevan en las películas internacionales, a nivel internacional, ahora, por ejemplo, también tenemos a Almodóvar con la nueva peli que ha hecho, que también, a ver, estoy deseando también de verla. Y bueno, pues eso, a mí lo que me gustan son las historias humanas y espero trabajar con algunos directores de este tipo algún día. Seguro que sí. Y entonces, bueno, si te gusta el cine social, entiendo que a nivel de series, ¿cambias totalmente de palo o también te gustan las series de carácter social? Pues fíjate, la serie soy más de crímenes, ciencia ficción, ya te repito que no, porque a mí no me gusta. Series sociales, pues sí que me he visto alguna, pero en general pues suelen ser más ficción, la verdad. Y más pues de eso, el terror, Es que a mí el terror me gusta mucho. El terror, los crímenes, el suspenso. Las series es que a mí me tienen que mantener ahí en vilo. Pero bueno, En si tengo que vilo, ver ¿no? alguna por aprender y por aprender nuevos géneros y Ujú. ver cosas nuevas, yo nunca me cierro. Pero sí que es verdad pues, que priorizo algunos antes que otros. Pero bueno, eso es como todo en la vida. Aunque hay que ver de ¿Cómo todo. se ha... Claro, totalmente, sí, porque además se aprende muchísimo. Yo a mí el terror me gusta mucho, pero me da mucho miedo, entonces intento no verlo mucho, pero hay veces que no te queda más remedio, ¿no? ¿Cómo se hace o se puede, mejor dicho, se puede separar ver una serie o una película por mera diversión, entretenimiento cuando se es director? Porque yo, por ejemplo, estoy viendo una serie y no puedo parar de pensar, uy, esto está de esta forma, o porque tienes que luego escribir de ello, y es difícil separar a veces, ¿no? Aunque yo no tenga que escribir luego de ese producto concretamente, es difícil separar la profesión del visionado. ¿A ti te ocurre así? O sea, ¿te cuesta relajarte totalmente? A mí, yo creo que cuando entras en este mundo ya eres muy crítico y me cuesta mucho el disfrutar. He disfrutado con muchas, ¿eh? Por ejemplo, en Cinema Paradiso creo que no tiene ni un error ni nada que cambiar, así que son películas con las que disfrutas, ¿no? Con las que dices desde el primer fotograma, dices, esto es brutal, yo ya me voy a dejar llevar porque me he metido en la historia. Pero hay muchas otras en las que ya comienzas de una forma, que empiezas a ver, ay, esto pues, se podría haber hecho así, o esto tal. Pero bueno, eso al fin y al cabo es algo nuestro y yo, como digo siempre, cuando vamos a recomendar una película a alguien,
No hay que decirle a la persona, esto es malo, esto es bueno, esto no me gusta o esto sí me gusta. Esa persona es la que tiene que, cuando la vea, juzgar y por sí misma, tú sí que le puedes recomendar, pues oye, te la recomiendo o no, pero eso ya está en la otra persona, ¿no? Creo que no hay que criticar el cine de esa forma a la hora de pues, querer darle a conocer a otras personas, porque eso es algo, al fin y al cabo, no, una opinión crítica tuya. Tú no puedes decirle, no veáis esta película porque tal, y a lo mejor a mí me enamora cuando la veo. Pero yo diría que sí, que yo soy muy crítico en ese aspecto y no puedo salirme de esa crítica. Es Muy difícil difícil. separar muchas veces. Álvaro, ¿hay algún proyecto del que nos quieras hablar, puedas hablar o que nos quieras contar antes de irnos? Pues a ver, tengo ahí cositas escritas, pero bueno, ahora comienzo la semana que viene ya la universidad y me pasan todos los años lo mismo. Ya empezaré a escribir seguro cuando esté en la universidad y para el verano que viene ya tendremos algo. Pero tenemos ahí unas ideas. Mi padre también no para de darme ideas, que es una persona que es muy viva, que no deja de hacer que yo aprenda. Y bueno, también él ha escrito varias novelas y estamos ahí escribiendo para adaptar una de sus novelas que es preciosa. Y bueno, estoy ahí con muchas cosas cogidas con pinzas y a ver si vamos eligiendo y vamos a ver qué hacemos para la próxima. Pero sí que, por ejemplo, a mí Zeimer me ha ayudado mucho a crear un estilo, ¿no? Y a definir el estilo que yo quiero. Entonces yo creo que ya a raíz de aquí va a ser el punto de partida de seguir con ese tipo pues de narración, ese tipo de narrativa, de música, todo lo que yo quiero, de esa forma. Genial. Pues espero que el curso se dé muy bien. Pasa volando, como seguro Gracias. Sí, sí, bien sí. sabes. Y bueno, pues entonces en septiembre del año que viene nos volvemos a ver, que seguro que, Sí, que ya ojalá, tienes ojalá. algo más producido. Ha sido un placer totalmente. Siempre que quieras, ya sabes que solo tienes que contactar con nosotros, que estaremos encantados de tenerte aquí. El placer es mío y gracias, Marte. Quiero dar también un saludo, quiero mandar un saludo a mi querida Lon Fleming, a la actriz del corto, a todas las personas que han hecho esto posible, a todos los departamentos, son muchos, así que no puedo decir todos los nombres, sobre todo a mi familia que siempre está ahí apoyándome. Y bueno, espero que esto siga para adelante y espero que vosotros también crezcáis porque sois una plataforma que va a dar mucho de qué hablar, yo creo. Y además soy una plataforma que hacéis esto por amor a esto, ¿no? Al cine, que es lo que nos gusta. Ujú. Así que bueno, también os deseo lo mejor a todos vosotros y espero que nos volvamos a ver muy pronto y gracias por este ratito que hemos pasado juntos. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.